lo que veníamos desarrollando. Y vamos a hacer una pausa para regresar a lo que son las fuentes del derecho, que a mí se me pasó de largo. Acuérdense que les había dejado yo la lectura de los artículos 53 y 64, si no me equivoco. A ver. Sí, 64. Sobre la norma jus cogens o norma de derecho imperativo. Que estábamos discutiendo eso, ¿verdad? Entonces, dice acá el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, jus cogens. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario. Fíjense, la norma no admite acuerdo en contrario bajo ningún punto de vista ni circunstancia, ¿no? Y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Este es el artículo 53, ¿verdad? De la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Tenemos también el artículo 64. Dice el artículo 64, aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. ¿Qué diferencia va entre una y otra? Las dos son normas de derecho imperativo y así funciona el derecho imperativo en el ámbito internacional. La norma jus cogens. ¿Cómo? En el primer artículo, licenciado, ¿Sí? Es que ya existe una norma y si va a hacer otra que va en contra de esta, es nula. Ajá, y en la siguiente es una que se crea nueva y es aprobada. Y si ya existe otra que va en contra de esta, queda nula la otra, la anterior. Sí, así la que ya existía, ¿ves? Ya existía un tratado. Imagínense. Entonces, a una se le llama jus cogens antecedente. Y la otra jus cogens consecuente. ¿Cuál es cuál? El artículo 53 entiende lo que es el antecedente. Así es, y el 64 es la consecuente. Ajá, correcto. Esa se la ven, el derecho, esta norma son de vital importancia en el ámbito internacional. Tan es así que ven cómo afectan al derecho. El que existe o el por existir. Son normas de, como digo, de alto contenido ético, ¿verdad? Por ejemplo, la libre determinación de los pueblos. Es una norma imperativa. Pues, si había otro que le negaba eso a los pueblos, la dejaba nula, ¿verdad? O si quiere crear otra posterior que nulifique ese principio,
no pueden hacer, ¿verdad? También es nulo. Entonces, estos principios pues, son muy valiosos, ¿verdad? La dignidad de los estados, la igualdad de los estados. Estas son normas imperativas, ¿verdad? El derecho a la vida, la dignidad de la persona humana, ¿verdad? El trato especial en la maternidad. Imagínense, puede ir dirigida a la propia persona o a los estados. Pero son normas de un alto contenido ético, indiscutibles en cualquier parte del mundo. ¿Eh? Ese es el derecho imperativo internacional. Bien, ahora regresando a los derechos humanos, ¿verdad? Ustedes que habíamos hablado de este tema, ¿verdad? Habíamos visto pues que entonces, hoy por hoy, pues en la internacionalización de los derechos humanos, ya existe lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Algo importante acá es que la Carta Internacional no es una sola ley, son varias leyes, son varios tratados o convenciones internacionales que de hecho ¿verdad? Forman no un solo cuerpo, sino solo con unos postulados de derecho que se van a llamar Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué instrumentos internacionales forman esa Carta Internacional? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y sus protocolos facultativos, es decir, instrumentos internacionales que facultan su aplicación. ¿verdad? Ya no es solo una declaración, sino ya es un instrumento que puede materializarse. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Básicamente. Hay quienes, es un tema de discusión todavía, ¿verdad? Dicen que en la Carta Internacional de Derechos Humanos también debería estar la Carta de las Naciones Unidas. ¿verdad? Pero es un tema de discusión, ¿verdad? Entonces, la Carta Internacional de Derechos Humanos lo conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como ven, esos dos pactos se refieren a dos generaciones diferentes de derechos humanos, ¿verdad? El derechos civiles y políticos, derechos humanos de la primera generación, sociales, culturales y económicos, derechos humanos de la segunda generación, ¿verdad? Entonces, la Carta Internacional de Derechos Humanos no es un cuerpo legal, ¿verdad? Son varios cuerpos legales. Entonces, este documento que tengo entendido que todavía no se ha publicado, ¿verdad? De los derechos humanos. Yo lo entregué para que se los publiquen. Pero vamos a hablar de este documento, ¿verdad? Que a muy grandes rasgos, ¿verdad? Dice, ¿cómo pueden entenderse los derechos humanos? En primer lugar, dice, como su nombre lo indica, son derechos que le pertenecen al ser humano. ¿verdad? En general, ¿verdad? Y le pertenecen siempre. Por ello son derechos innatos a las personas. Le pertenecen por naturaleza, pues, a la persona humana, ¿verdad? Y estos derechos, pues, van a permitir, y eso es lo más importante, estos derechos van a permitir que la persona viva dignamente.
Eso es lo importante, ¿verdad? Tienen su razón de ser, no solo porque estén, ¿no? Que se desarrolle, que se manifieste y que viva dignamente, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, los derechos humanos constituyen un patrimonio de la humanidad, un bien común del género humano, ¿verdad? Y nos garantiza vivir con dignidad, con libertad, con igualdad entre todas las personas. Esto tiene un potencial enorme, exponencial, ¿va ustedes? Grandísimo. En segundo lugar, los derechos humanos se consideran también como reconocidos y garantizados por las leyes de los estados, ¿verdad? Ya vimos cómo fueron las etapas de los derechos humanos, ¿va? Y cómo llegaron a constituirse en ley. Y posteriormente cómo esas leyes ya fueron internacionalizadas. No solo era contra los estados, era ya pues recogiendo el concepto de humanidad, ¿verdad? Entonces, son garantizados, pues desde ese punto de vista son garantizados por los estados. ¿Mm? Entonces, son reconocidos como facultades otorgadas a las personas por las normas jurídicas, como una manifestación de la soberanía de los estados. O sea, sin ser una razón de ser del estado, ¿verdad? Solo ahí pueden verificarse los derechos humanos. También nos ordenan la sociedad, ¿verdad? La organizan y se reconocen también pues como deberes de los estados, por un lado, ¿verdad? Entonces dice, en la conclusión podemos afirmar que los derechos humanos constituyen valores, que son bienes que posee la persona humana y que los ha poseído siempre, pero que necesitan ser reconocidos en leyes de los países para que gocen de protección efectiva. Si no, ¿frente a quién? ¿Y con base a qué? ¿Verdad? Entonces, los estados desde ese punto de vista deben satisfacer las exigencias de dignidad humana, de libertad y de igualdad. Estas son la base, ¿verdad? Son la base, los pilares en que se sostienen los derechos humanos. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Son universales. Son inviolables. Son intransferibles. Ninguno de nosotros podemos transferirnos derechos humanos, ¿verdad? Son nuestros propiamente. No se los podemos dar a nadie, ¿verdad? Son imprescriptibles. Son irrenunciables. Además, son interdependientes, indivisibles y complementarios, ¿verdad? ¿Por qué son universales? ¿No? Porque le pertenecen a todas las personas sin distinción alguna, ¿verdad? Y no solo le pertenecen a todas las personas, sino le pertenecen a todas las personas y en todo lugar. Le pertenecen a todas las personas y en todo lugar. Por eso son universales. Son inviolables. No pueden ser ni siquiera amenazados. Ni siquiera amenazados. Mucho menos violados, ¿verdad? Por nadie. Ni por autoridad ni por persona alguna. Son intransferibles. No pueden transferirse. No pueden traspasarse de una persona a otra, ni pueden ser cedidos o entregados a otra persona. Los derechos humanos únicamente nos pertenecen y ya, ¿verdad? Únicamente nos pertenecen, ¿ya? Porque somos seres humanos, porque tenemos conciencia de nuestra existencia. Por lo tanto, no podemos ser despojados de ellos. Son imprescriptibles. Los derechos humanos no prescriben. Los derechos humanos son derechos que se poseen siempre,
¿verdad? Y no se pierden con el transcurso del tiempo. Una persona desde la concepción, ¿verdad? Ya tiene derechos humanos. Vive 100 años, tiene derechos humanos. No prescriben, ¿verdad? Porque atienden a la calidad, atienden a la persona humana en sí. Son irrenunciables. La persona como titular y poseedor de los derechos no puede renunciar a ellos. Y miren ustedes, por ejemplo, en el derecho laboral, ¿verdad? Que dice el derecho laboral que, ¿verdad?, la renuncia a los derechos mínimos en un contrato se consideran nulas ipso iure, no tienen por no puestas, no se puede renunciar, ¿verdad? La persona como titular o poseedor de derechos humanos no puede renunciar a ellos, porque le pertenecen a la persona por su naturaleza, le pertenecen siempre, ¿verdad? No podemos despojarnos de ellos, ¿verdad? Ni tampoco, como había dicho antes, cederlos, ¿verdad?, a ninguna persona o grupo de personas. Los derechos humanos son interdependientes. ¿Por qué son interdependientes? Son indivisibles y complementarios. Son derechos que están vinculados y relacionados entre sí. Se complementan de tal manera que para lograr la vigencia y el respeto de uno o unos, es necesario que se garanticen y se respeten los demás, ¿verdad? Los derechos humanos en su conjunto están apoyados entre sí. No puedo respetar unos e irrespetar otros. No se puede, ¿verdad? Todos tienen que ser respetados. Pero entonces los derechos humanos son protegidos, son dignos de protección, ¿verdad? En todo momento y en todo lugar. En todo momento y en todo lugar. Y a toda persona, dice, en todo momento, en todo lugar y a toda persona. Para ello se cuenta con mecanismos, ¿verdad? ¿De qué tipo? Mecanismos jurídicos, ¿verdad?, y mecanismos institucionales. Vemos que hay ley para proteger los derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, pues las normas están contenidas en la máxima jerarquía a nivel constitucional. Y a nivel internacional, también somos testigos que los organismos internacionales más importantes del mundo protegen también a través de la ley los derechos humanos. ¿No? Pero también existen instituciones, existen órganos para materializar su protección. O sea, no basta solo la ley, ¿verdad? Debe existir el medio para poder protegerlos, ¿verdad? Internamente, pues, tribunales, la Procuraduría, ¿verdad? Algunas secretarías especializadas en ello, etcétera. Y a nivel internacional también, pues, existe toda una organización, ¿verdad? Existen incluso tribunales internacionales para preservar los derechos humanos, ¿verdad? Existe, pues, tenemos nuestra constitución, nuestras leyes ordinarias, todos los países tendrán su constitución y sus leyes ordinarias también. Y en el ámbito internacional contamos con organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, etcétera, ¿verdad? Y también, pues, de Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, que le llaman, ¿verdad? Ahí se ubican los derechos humanos en las Naciones Unidas. Este es el órgano encargado de los derechos humanos, ¿verdad? Y dentro de ellos la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Aquí formó parte de esta el doctor Francisco Verán Kramer, guatemalteco, catedrático universitario de Derecho Internacional. Fue vicepresidente, renunció a la vicepresidencia y se dedicó, pues, a la docencia en Europa, en los estudios de doctorado de la Universidad de Ginebra.
asesorando tesis. Una comisión pues de muy alto nivel, ¿verdad? Y un recuerdo para el doctor Villagrán, ¿verdad? Entonces, dice, estableció a principio 46 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y esta decidió crear 3 grupos de trabajo. El primero se ocupó de elaborar una declaración de principios. El segundo, de elaborar el pacto con obligatoriedad, y el tercero, sobre sus aplicaciones. Fue así como nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Posteriormente, pues, después nacieron los pactos que les mencioné, internacionales de derechos humanos, los de la primera generación, ¿verdad? Civiles y políticos, y los de la segunda generación, sociales, económicos y culturales. El primero con sus instrumentos, pactos facultativos, ¿verdad? Que facultan su aplicación. En 1996 se aprobaron en la Asamblea General ambos pactos internacionales, hasta el 96. De tal manera, y aquí habla ya de la Carta Internacional de Derechos Humanos, como dijimos, integrada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo cual dice significa que la protección mínima que toda persona o población deberá poseer es la Carta Internacional de Derechos Humanos. Este es lo mínimo que se nos puede reconocer a nosotros como personas humanas. Aquí vamos a citar a otro catedrático brillante de Derecho Internacional Privado. Yo solo he tenido referencias de él, ¿verdad? Una persona mucho más grandes que yo. El doctor Carlos García Bauer, otro internacionalista de talla mundial, como el doctor Villagrán, ¿verdad? El doctor García Bauer, guatemalteco también, abogado y notario, igual que el doctor Villagrán, abogados y notarios de nuestra facultad. Pero él fue exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, ex juez magistrado de la ADOC, de la Corte Internacional de Justicia, ex representante permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas y autor de varias obras, ¿verdad? Parte de las obras que de él estoy usando para este documento, del doctor García Bauer, Carlos García Bauer. Dice, expone que la Carta de Naciones Unidas subrayó en el 45 inequívocamente que la observancia de los derechos humanos era ya asunto que no podía desentenderse la comunidad internacional. Y era un asunto de primer orden, ¿verdad? Y se extiende enunciando como uno de los propósitos de las Naciones Unidas el de realizar la cooperación internacional. Varias veces la Carta de la ONU se ocupa de los derechos humanos, eso usted ya vamos a leerla después, ¿verdad? Y tan categóricamente como cuando el artículo 55 se refiere a que la organización promoverá c. el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Bueno, entonces dice aquí que las Naciones Unidas, al recoger la Carta de San Francisco, o sea, la Carta de las Naciones Unidas, la preocupación por ese respeto a los derechos humanos, lo que hacía, dice, era recoger una aspiración genuina de los pueblos del mundo. Acuérdense que veníamos de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, horrorosa, ¿verdad? De consecuencias catastróficas. Y pues la humanidad decía que ya otra conflagración era muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, atendiendo a ese anhelo universal, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos, en medio de esa lucha, fíjense, en medio de la Guerra Mundial en 1941,
en pleno fragor de la guerra. Esta gente no dejaba de pensar en qué venía después, ¿no? Entonces el presidente de los Estados Unidos de ese tiempo, Franklin Delano Roosevelt, en 1941 dice, habla públicamente y por primera vez de las muy trascendentales 4 libertades fundamentales en las que él cree que deben basarse los derechos humanos, ¿verdad? Para darse cuenta de la importancia que los máximos dirigentes del esfuerzo de la guerra aliada atribuyen al goce de los derechos humanos. Dice, esas 4 libertades proclamadas por el presidente Roosevelt son libertad de palabra y de expresión en todo el mundo. Ya venían pues ya venían ocupándose de esta nueva realidad, ¿verdad? El mundo estaba reduciéndose. Esta guerra redujo mucho al mundo, ¿verdad? Entonces dicen libertad de palabra y de expresión en todo el mundo. Libertad de toda persona de creer en Dios a su manera en todo el mundo. ¿Qué está pasando hoy, actualmente, en estos días, ¿verdad? Y unos días atrás? En Medio Oriente los cristianos son perseguidos. Ahí no hay tolerancia religiosa. No hay tolerancia religiosa. Y más que todo la Iglesia Católica estaba siendo muy perseguida. Hay campamentos con miles de personas perseguidas por su religión cristiana. Y esto no debería permitirse en el mundo y no se le está poniendo atención. Ya se lo había proclamado el presidente Delano Roosevelt muy verdaderamente, libertad de toda persona de creer en Dios a su manera en todo el mundo. La tercera proclama en su libertad, ¿verdad? Libertad de miseria, la cual significa entendimiento económico que asegure, sí, Byron. Bueno, licenciado, perdón, libertad de qué dijo que no lo escuché. La primera fue libertad de palabra y de expresión en todo el mundo. No, la última, la tercera, bueno. Perdón. Libertad de miseria, o sea, pobreza, ¿va? Aquí está hablando de pobreza. Gracias, sí. Bueno, libertad de miseria, la cual dice, significa entendimiento económico, que asegure a cada nación una vida sana y práctica para todos los habitantes en todo el mundo. Ya se tenía conciencia de lo planetario, ¿verdad? Y la cuarta, muy importante también, libertad para no tener temor. Fíjense qué importante no tener miedo, ustedes, zozobra. A nosotros las pandillas y todo eso nos hacen caer en zozobra. La tensión mundial también, y eso no debería ser permitido, ¿verdad? Libertad para no tener temor, la cual, traducida a términos mundiales, significa reducción mundial de armamentos. Hoy ya se cuenta con una capacidad de destrucción total de la Tierra por la capacidad de almacenaje bélico que tienen las grandes potencias militares. Y hay mucha tensión, ¿verdad? Entonces dice, significa reducción mundial de armamentos a tal punto que, de tal manera que ninguna nación esté en posición de cometer un acto de agresión física contra cualquier vecino, en cualquier parte del mundo. No se da. ¿Verdad? No se da esto. Estados Unidos acaba de presentar un superavión, ¿verdad? Que supera el fantasma. Algunos que llaman fantasma. Y los Estados Unidos dicen que actualmente no hay sistema de defensa suficiente para neutralizar ese avión. Indetectable, capacidad de vuelo enorme, supera la velocidad del sonido por muchas veces, margen de error mínimo.
y ya construyó 100 aviones, de una vez, 100 aviones de esos. ¿Y eso qué? Y los propios norteamericanos, ¿verdad?, han proclamado a los cuatro vientos estos principios y son los que menos los respetan. Son los que menos lo respetan. Porque esta libertad de no tener temor, claro que lo tenemos. Entonces, los derechos humanos pues se convirtieron en una necesidad de existencia y de subsistencia. Pero también en América, no solo en las Naciones Unidas, América en 1948 juega un papel importante en cuanto a los derechos humanos cuando se crea la Organización de los Estados Americanos, con una carta fundamental muy avanzada, ¿verdad?, que ha tenido 4 protocolos, 4 reformas. Aquí el doctor García Bauer dice que el panamericanismo pone como condicio sine qua non de una vida internacional civilizada el reconocimiento universal de los derechos humanos. El reconocimiento internacional de los derechos humanos que la persona humana posee en tanto que persona humana es una de las principales características de la filosofía panamericana. Miren, América pues proclama ante el mundo su vocación, ¿verdad? Dice, citando al doctor José María Yepes, un colombiano, expone, en Bogotá, en 1948, los países americanos consignaron solemnemente en la Conferencia Panamericana, cuando se creó la OEA, que la concepción de la libertad americana descansa en 2 postulados: la dignidad del hombre como persona y la soberanía de la nación como Estado. ¿Sí? Una muy visionaria esa gente, ¿verdad? Y como ustedes ven, estos nuevos pensamientos que están surgiendo ahora tratan de atacar 2 pilares fundamentales: la familia y la soberanía. Y estas personas, miren, desde qué tiempo vienen advirtiendo sobre esto. Personas muy, muy versadas, no cabe duda, ¿verdad? Esos son los 2 puntos que están de referencia a destruir: la soberanía de los estados y la unidad familiar. Tenemos que tener cuidado, nosotros debemos tener cuidado en eso. Es muy claro el ataque que hay contra ello, ¿verdad? Y estas personas ya venían hablando de estas cuestiones, de estos peligros que hay hoy por hoy, ¿verdad? Y reafirmaron, dice, su convicción de que solo con un régimen fundado en la garantía de las libertades y derechos esenciales de la persona humana es posible mantener y estimular una efectiva política social y económica destinada a elevar el nivel de vida de sus pueblos. Ven, esa es importante, ¿verdad? Yo pues me basé aquí en 3 autores: el doctor García Bauer, en un manual de derechos humanos de la UCA, de la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, del Sujetito El Salvador, y en el doctor Marco Antonio Sagastume Gemel, una persona muy versada en ese tema, muy, muy versada el doctor Sagastume, que se llama La Carta de los Derechos Humanos. Hace un estudio muy bonito. Yo pues resumí esto, ¿verdad? Pero sus manuales son bastante grandes. Estas personas, las 3 son personas muy versadas, ¿verdad? Muy, muy versadas en este tema de los derechos humanos, ¿verdad? Son especialistas en esto, y 2 guatemaltecos, ¿verdad?, y centroamericanos, podríamos decir. Entonces, pues, ven, el tema de los derechos humanos es bastante amplio, ¿verdad? Ya vimos pues sus etapas, y como ven ustedes en los pactos, ¿verdad?, de
internacionales de derechos humanos van dirigidos a 2 generaciones, ¿verdad? De derechos humanos. Los derechos civiles y políticos, dice un pacto, ¿verdad? Primera generación. El segundo pacto, ¿qué dice? Derechos económicos, sociales y culturales. Pactos humanos de la segunda generación. ¿Ven? Lo que hemos estudiado encuentra acomodo en esas situaciones reales, ¿verdad? Entonces, en este tema yo se los expuse porque conjunté 2, ¿verdad? Evolución histórica del derecho internacional y sujetos del derecho internacional. ¿Ah? Se funden en 2, con un solo tema sacamos dos temas, ¿verdad? Evolución histórica y sujetos del derecho. Ahora, continuando con estos sujetos del derecho, ¿verdad? Tenemos lo que es el tema de el Estado, que es el sujeto por excelencia, ¿verdad? Por excelencia. Entonces, tenemos al Estado como sujeto del derecho internacional. Y yo les preguntaba a los compañeros, ¿cuándo tenemos certeza que ya se formó un Estado? ¿O cuándo empieza el nacimiento de un Estado? ¿Cuándo empieza el nacimiento de un Estado? ¿Cuándo empieza el nacimiento de un Estado? Licenciado. Sí, María Celeste. Cuando tiene población, territorio y ya tiene un gobierno estable, pero a la vez también que sea reconocido internacionalmente. Bastante bien, bastante cerca. Pero les aclaro desde hoy que el Estado, para que exista, no necesita reconocimiento de la comunidad internacional. Y si algún instrumento internacional dice claramente, es la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Ahí dice claramente, ¿verdad?, que la existencia del Estado como tal no necesita reconocimiento. Entonces, ¿qué se necesita? Únicamente la existencia de sus elementos esenciales, como acertadamente dijo la compañera: población, territorio y soberanía. Únicamente. Entonces es lo único que necesitan para ser considerado. Entonces un Estado se considera, ¿verdad?, que es Estado cuando reúne esos 3 elementos: población, territorio, soberanía. Eso se le llama elementos esenciales del Estado, porque no puede vivir sin uno de ellos. Quitémosle la soberanía al Estado de Guatemala, ¿qué queda? Quitémosle la población al Estado de Guatemala o quitémosle de su territorio. Por eso son esenciales. Por eso. Entonces, la población, pues, es el elemento humano, ¿verdad?, del Estado. Son las personas, ¿verdad?, que habitan ese Estado, unidas por tradición, idioma, costumbres, raza, etcétera, de la población, ¿verdad? Son y nuestra Constitución dice algo sobre la población. ¿Dónde dirá algo sobre la población? Desde el artículo 1, fíjense, empieza con la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, pero no solo una, ¿verdad? Aquí estamos entendiendo que es en su conjunto, ¿verdad?, en su conjunto, ¿ya? Y a la familia. El artículo 2, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República
Otro elemento, población. Por ejemplo, el artículo 4 también, miren, en Guatemala todos los seres humanos, estando de hecho que hay gente, que hay personas, que está el elemento humano, ¿verdad? Presente. El 5, toda persona tiene derecho a, como ven, reconociendo pues ese elemento, ¿verdad? Y no digamos el artículo 141. La soberanía radica en el pueblo. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Población. Miren estos artículos que hemos encontrado con ese elemento. La soberanía radica en el pueblo. Muy claro, ¿verdad? Entonces ya tenemos el elemento población. Y territorio, ¿verdad? Es el elemento material donde se ejerce la soberanía y donde se asienta el elemento población. Entonces también tiene nuestra Constitución algo relacionado con el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre, ¿y qué dice? El Estado ejerce plena soberanía sobre territorio nacional. Sí, el territorio nacional. ¿Y qué más? ¿De qué se compone el territorio? Suelo, subsuelo, la parte aérea y Muy bien. Y las costas marítimas. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? La parte aérea. Sí, así es, la parte aérea. Las costas, una parte de las costas. Así es. Entonces, así dice nuestra Constitución, ¿verdad? Artículo 142. El Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional. Y aquí es lo importante, miren, integrado por suelo, subsuelo, aguas interiores. Eso vamos a ver qué significa aguas interiores. El mar territorial, ¿qué significa el mar territorial? Ahí el ejercicio de la soberanía es importante. No se ejerce igual soberanía sobre las aguas interiores que sobre el mar territorial, o posiblemente sí, ¿verdad? O sobre el alta mar o sobre la zona económica exclusiva. El mar está dividido en zonas, ¿verdad? En la extensión que fija la ley, el espacio aéreo, ¿sí? Como muy bien decía la compañera, espacio aéreo también, ¿verdad? Que se extiende sobre los mismos. Entonces tenemos lo que es el suelo, subsuelo, aguas, ¿verdad? El mar y el espacio aéreo. Es decir, que nuestro territorio nos da una idea de tridimensional. Tridimensional. Y ahí está el territorio. Miren, elemento territorio, ¿verdad? Y hay otro que se refiere también al territorio, que para que miren que es importante el territorio. 123. ¿Sí? Solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan la misma calidad podrán ser propietarios poseedores en inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras. Aquí está refiriendo que esto es para garantizar la seguridad de nuestro territorio. Pongamos un ejemplo, Carlos Slim, uno de los más ricos, ¿verdad? del mundo. Su fortuna tiene más de 70 mil millones de dólares. Con ese dinero, ¿cuánto territorio Guatemala podría comprar? Y si compra en la cabana en la línea fronteriza, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema. Entonces, por eso se deja esa
faja, ¿verdad? De 15 kilómetros como de seguridad, ¿verdad? Solo los guatemaltecos podemos poseer ahí. Entonces, ven, también tiene que ver sobre soberanía, sobre territorio. Y ahora en cuanto a soberanía también, ¿verdad? Solo vamos a ubicar un artículo de otros que pueden haber ahí. Y habla específicamente de soberanía. ¿Men? Artículo 141. La soberanía radica en el pueblo. Otra vez, ¿verdad? Pueblo y soberanía, dos elementos juntos, ¿no? Quien la delega para su ejercicio ejecutivo, legislativo, o no, perdón, tipo los diputados, ¿verdad? Y el ejercicio del poder del Estado, ¿verdad? Quien la delega para el ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Correcto, ¿va? La subordinación entre los mismos es prohibida, soberanía. Y continúa el artículo 142. ¿Sobre quién? ¿Verdad? El Estado ejerce plena soberanía sobre, ¿va? El elemento material donde se ejerce la soberanía es el territorio. Nuestra Constitución, entonces, ¿verdad? Ha contemplado esta situación tan importante, ¿verdad? Lo que es los elementos esenciales del Estado, ¿no? Y esa soberanía también le da capacidad para relacionarse en el ámbito internacional. En el ámbito internacional. ¿Para qué sirve la soberanía? Hay soberanía interna y soberanía externa. La soberanía interna se manifiesta en el jus imperium, ¿verdad? La facultad de legislar, la facultad de juzgar, la facultad de gobernar, ¿verdad? Para efectos pues de la convivencia internacional. Pero también, ¿verdad? Pero también, y eso es muy importante, en el ámbito internacional. ¿Cómo se manifiesta la soberanía en el ámbito internacional? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo se manifiesta la soberanía en el ámbito internacional? Y vemos que en el ámbito nacional, el jus imperium, ¿eh? Gobernar con exclusividad sobre cualquier otro poder. Y en el ámbito internacional, en la capacidad de negociar, ¿verdad? De celebrar tratados, de adquirir obligaciones, de contraer obligaciones y adquirir derechos, ¿verdad? Toda esa vida que se ve en el ámbito internacional se manifiesta a través de la soberanía de los estados. Y en un plano de igualdad con los demás. Aquí no hay igualdad para adentro, ¿no? Para afuera sí. Para afuera hay igualdad. Hacia lo interno no, ¿verdad? Entonces, ahí está la importancia de la soberanía, ¿verdad? Pero a la par de los elementos principales, existen los elementos secundarios. Estos elementos, pues, aunque no son esenciales, ¿verdad?, para la existencia propia del Estado, son importantes también. Además, nos individualizan, nos identifican. Por ejemplo, tenemos acá, dice el autor, tenemos nuestra propia moneda.
nuestros símbolos patrios, la bandera, ¿verdad? El himno nacional, nuestros héroes, etcétera. Tenemos, Guatemala cuenta sus propios sellos, ¿verdad? De Estado. El escudo nacional, el folclore también. Aquí no lo puso el doctor, pues el folclore, nuestras tradiciones, incluso, fíjense ustedes, nuestra gastronomía. Hay comidas que nos identifican, ¿verdad? Nos hacen guatemaltecos a todos, ¿verdad? Nosotros como nacionales, ¿verdad? Compartimos ese gusto por nuestras comidas. Posiblemente a algunos no les guste, ¿verdad? Extranjeros. O uno también, pues, en otros lados, se encuentra comida que dice, puchica, ¿cómo comen esto? ¿Ah? Porque es también cultural, también identidad. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, como estamos en el tema de los sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Vemos que el Estado, por excelencia, es el sujeto principal del derecho internacional, pero no es el único, ¿verdad? Ya vimos que la escuela clásica decía que solo el Estado, pero la escuela ecléctica dice que si bien el Estado es el más importante, no es el único, ¿verdad? Sino que a la par existe los organismos internacionales y aquellos entes que sin ser Estado reciben tratamiento de Estado y la persona humana. Ahora, dos clasificaciones. Clasificación de los sujetos del derecho internacional, que no es clasificación de los estados, ¿verdad? Clasificación de los sujetos del derecho internacional. Sujetos de derecho y sujetos de obligaciones o deberes. Otra clasificación, sujetos ordinarios y sujetos admitidos. Número 3, sujetos activos y sujetos pasivos. Número 4, sujetos permanentes y sujetos transitorios. Número 5, sujetos con capacidad plena y sujetos con capacidad limitada. Número 6, sujetos generales y sujetos particulares. Y 7, sujetos aparentes y sujetos reales. Como ustedes ven, los sujetos de derechos son aquellos que pueden adquirir derechos en el ámbito internacional, incluyendo el derecho de acción, ¿verdad? Pero también es el derecho de adquirir responsabilidades, ¿verdad? Y derechos. Y de accionar ante las instituciones, ante los tribunales internacionales. Los de deberes, ¿verdad? También pueden adquirir obligaciones en el ámbito internacional y responden de infracciones internacionales. Responden directamente a las infracciones internacionales. Los ordinarios, ¿verdad? Desde su origen fueron reconocidos como Estado. Desde que nacieron fueron reconocidos como Estados, ¿verdad? Y mientras los admitidos en un momento determinado de su vida, ¿verdad? En un momento determinado de su vida, que puede muy bien determinarse, fueron estados, ¿verdad? Y admitidos como tal a la vida internacional. Por ejemplo, Guatemala, ¿verdad? Sabemos cuándo inició como Estado. Y los otros países de Centroamérica, para dar un ejemplo,
Panamá, ¿verdad? Que fue independizado de Colombia, fue fraccionado de Colombia. También existen los sujetos admitidos, activos, perdón, y pasivos. Los activos son aquellos que además de tener derechos y obligaciones, participan activamente en la creación de la fuente del derecho internacional. Guatemala es un ejemplo claro, ¿verdad? Participó en este signatario original de la Carta de San Francisco, signatario original de la Carta de la OEA, ¿verdad? Etcétera. Si nos vamos a un estado, ¿verdad? Las Naciones Unidas, ¿verdad? Como organismo internacional, crea norma jurídica internacional. Es un sujeto activo. Los pasivos son aquellos que no crean fuentes de derechos ni obligaciones en el ámbito internacional. Sujetos permanentes, toda su vida, ¿verdad? Son sujetos de derecho internacional. Los transitorios en algún momento de su vida son sujetos de derecho internacional. Por ejemplo, la ORNG, por decirles algo, ¿verdad? En los acuerdos de paz, auspiciados por las Naciones Unidas, por la OEA y otros países, ¿verdad? Ahí fueron sujetos de derecho internacional, cuando estuvieron en las negociaciones de paz bajo el manto de las Naciones Unidas. Una vez se lograron los acuerdos de paz, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Dejan de ser sujetos de derecho internacional y pasan al plano nacional nuevamente como partido político, ¿verdad? Esos son transitorios, con capacidad plena y con capacidad limitada, ¿verdad? Capacidad plena, ya lo sabemos, pueden ejercer su soberanía plenamente, ¿verdad? En el ámbito nacional e internacional. Plenamente decimos, no quiere decir que se impongan a otras soberanías, sino como lo dice pues la práctica internacional, ¿verdad? Pues pueden hacerlo. Y limitada, necesitan, ¿verdad? El ejercicio de otra persona, de otro estado, para poder manifestarse en el ámbito internacional, en los foros internacionales. Por ejemplo, Puerto Rico, ¿verdad? Las relaciones exteriores de Puerto Rico las hacen los Estados Unidos. La moneda también, ¿verdad? Esto es con capacidad limitada. Sujetos generales, aquellos que son reconocidos por todos los estados, ¿verdad? Sin discusión alguna. Los particulares, aquellos que no son reconocidos por todos los estados, aquellos con autogobierno parcial, ¿verdad? Eso, figuras que han pasado como el régimen fiduciario, ¿verdad? Que existió después de la Segunda Guerra Mundial. Y sujetos aparentes y sujetos reales. Aparentes, ¿verdad? Que son reconocidos por todos los estados, ¿verdad? Aquellos que no son que son reconocidos, los generales, son reconocidos por todos los estados. Y los particulares, aquellos que no son reconocidos por todos los estados, ¿verdad? Los aparentes, aquellos cuya situación jurídica no es clara, ¿verdad? Desde el punto de vista de su soberanía. Más que todo por sus fines se les reconoce, ¿verdad? Por ejemplo, el Vaticano, ¿verdad? Es un estado sui generis. Y los reales, aquellos que sí son aceptados sin discusión. Viendo esto, ¿cómo clasificaríamos a Guatemala como sujeto de derecho internacional? Es un sujeto de derechos y obligaciones. Admitido, porque nació de un tiempo a la vida jurídica. Activo, permanente, con capacidad plena, general y real. ¿Verdad? Entonces sí, llena todos los requisitos. Muy bien, compañeros, vamos a dejar aquí el tema de hoy. Les agradezco mucho el favor de su atención y les deseo un feliz fin de semana. Igualmente, feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick.